Señores, estamos de nuevo aquí con ustedes y gozando con un marino tras cámara. Gozando con producciones Tinto y producciones corporales. Sí. Bueno, pero Marino, tenemos, como estamos ya a tiro de hit y celebrando todo lo que es nuestra independencia y nuestro carnaval. No, estamos celebrando la independencia. No, pero tú estoy diciendo a tiro de hit. Ahora, ¿tú no sabías lo de la independencia? Pues, mire, usted sabe que uno como que borra. De febrero. Uno como que borra. Bueno. Pero bien, pero aquí tenemos un invitado muy especial, Roldán Mármol, un exponente de folclorismo, un investigador en esa área, y que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Nada, me alegra mucho estar compartiendo con ustedes aquí. Mira, yo tengo más de 30 años por traerlo al programa. Oigo, ¿y por qué me dijo, pero la tarifa que era alta, tú sabes. Sí. Y Roldán es mi amigo, él y su familia primaria, ¿no? Pero bueno, Sí. y eso es bueno, un afecto. Y como Roldán es artista, folclorista, investigador, promotor cultural, vamos a comenzar, Roldán, por el desfile del carnaval y la fiesta de independencia. ¿Cuál es la vinculación y de dónde viene el carnaval? Porque yo estaba viendo el otro día en televisión española el carnaval de Canarias. Y evidentemente se parece al de aquí, o el de aquí se parece al de allá, porque de allá venimos aquí. ¿Cuál es la cultura que integra ese movimiento? Bueno, lo primero es que el carnaval nos llega de Europa, fundamentalmente en el proceso de colonización con España, el catolicismo, llega también la tradición del carnaval. Hay que saber que el carnaval ha ido de la mano con el desarrollo de la Iglesia Católica, porque eran espacios permisibles que se daban especialmente en el periodo antes de iniciar la Cuaresma. Ese era el concepto, ese fue el acuerdo que se hizo entre muchas manifestaciones seculares que habían en ese tiempo antes de iniciarse formalmente, digamos, el poder también político, económico del catolicismo, y de formar parte ya de los imperios en Roma y todo eso. Y entonces había muchas fiestas, los bacanales, las fiestas dionisíacas, al dios Baco, todo ese tipo de cosas, que eran fiestas del desenfreno, tanto a nivel de comida, de la sexualidad, de la bebida, de invertir el orden. Todo eso se daba, y cuando se estableció el poder entonces de la Iglesia Católica a nivel imperial, entonces se llegó poco a poco, eso duró varios siglos, esa tensión, y se llegó a un acuerdo de decir, bueno, vamos a permitirle entonces que ustedes hagan sus celebraciones, esas tradiciones populares, pero antes de iniciar el periodo de la Cuaresma, porque digamos que el carnaval quiere decir la fiesta de la carne, del deseo, de la desinhibición. Entonces, después de eso ya entra un momento de espiritualidad con la Cuaresma, que eso se inicia con el miércoles, es famoso de ceniza. Pero el caso de aquí fue que se fue traspasando esa fecha. Ya no se respeta definitivamente, porque aquí se vinculó desde inicio el carnaval con la independencia. O sea, 1844 se celebró lo que fue el logro de la independencia nacional, se celebró con participaciones de expresiones de carnaval. Y luego en la restauración, 1865, también se integraron las fiestas populares y los carnavales a la celebración. Entonces, por eso aquí hay carnaval, tanto en febrero, parte de marzo, y se extienden algunos hasta abril, porque hay un carnaval cimarrón que coincide con Semana Santa, que es otro tipo de carnaval, muy vinculado a la parte africana. Y después en agosto también hay carnavales a nivel popular vinculados a la restauración. Oye, Roldán, pero ¿y eso no contraviene lo que yo acaba de decir al principio? Porque estamos en Cuaresma, Sí. entonces va a haber carnaval. No, en República Dominicana, diferente a Brasil o diferente a Colombia, no ha sido posible que la Iglesia Católica le ponga límites al carnaval. Se intentó hasta hace pocos años, hubo propuestas muy fuertes. López Rodríguez, el antiguo cardenal, aquí insistió mucho con eso, intentó hacer acuerdos con los partidos políticos, pero los carnavaleros dijeron no, esa es la tradición dominicana y se sigue celebrando. De hecho, el desfile nacional va a ser el 15 de marzo. El desfile nacional que organiza el Ministerio de Cultura. Que ya ha pasado todo el mes de febrero. Para que tú veas cómo ya ha trascendido esos límites del acuerdo y que aquí hay un concordato. O
sea, un acuerdo oficial entre el Estado del Vaticano, de la Iglesia Católica y el Estado Dominicano, pero sin embargo en ese caso no ha habido control, no ha habido posibilidad. Ahora, Roldán, aquí hay racismo en el carnaval, porque y aquí vamos a decirlo, antes de la invasión haitiana del 22, hablo de 1822, habían negros. O sea, que habían negros sin ser haitianos, negros esclavos. Sin embargo, cuando algún tipo de comparsa de haitianos o de gente de origen haitiano, pero nacido aquí, se quiere montar, se arma un escándalo. Sí, aquí hay un tema grave de identidad. O sea, aquí hay una deuda histórica muy fuerte con relación a las políticas públicas en el plano de la cultura y de la educación. Me parece a la gente se le ha escondido que África es la otra madre patria. Solamente se habla de España como la madre patria. Pero señores, la mayoría de la población dominicana tiene más origen afro que de origen hispano. La mayoría de la población, estamos hablando del 80 y pico % de la población es negra y mulata. O sea, que tiene una raíz fundamentalmente de incidencia africana, pero a nadie se le dice. Fueron más de 60 grupos étnicos africanos que fueron asentados en todo este territorio que hoy es República Dominicana, que no tiene que ver nada con Haití. O sea, todos esos negros y todos esos nombres que todavía predominan aquí, los manieles. Mandinga. Mandinga es un grupo sí, étnico de origen africano, sí. la tribu Mandinga. Los Minas fue un asentamiento igualmente de los negros Minas. ¿Tú entiendes? Todo eso tenemos, pero Tenguerengue, que es la famosa línea de San Juan de la Maguana, es también Mondongo. Eso también era parte de un grupo. Fula, que hay un balneario haitiano. Fula es un balneario. No, pero perdón, Mondongo es de origen negro también, o haitiano. también africano. Perdóname, Domingo. Es que se mezclan muchas cosas. Aquí se ha tergiversado eso. Al no darse el conocimiento histórico de lo que fue la conformación de la dominicanidad a nivel social, étnico y todo eso, entonces se tergiversa todo porque la gente lo que sigue reproduciendo son prejuicios, son tabúes y falsas informaciones que no se transmiten en la escuela. Bueno, pero te voy a decir algo, el dominicano siendo negro, blanco, como el Domingo no escribe en blanco, pero él no es blanco nada, míralo. Que tenía los cabellos malos. Eso que llaman el colorismo también, o sea, como el matiz de la piel la gente asume que es de una cosa u otra, pero tú sal del aeropuerto para que te identifiquen, para que te digan lo que tú eres. Sí, no. Sí. Yo, óyeme, en Rusia, no como te definen aquí, no. Sal del aeropuerto. En Rusia yo soy negro y tú y yo somos negros, porque allá no conocen los negros. Ahora bien, yo te pregunto, Roldán, si los invasores haitianos se les hubiese ocurrido, que no lo hicieron, colonizar esta parte de la isla, es decir, ellos vinieron e invadieron, pero no dijeron, vamos a meter 20.000 haitianos en Samaná, 20.000 haitianos en la capital, 20.000 haitianos en Santiago. Ellos hicieron eso. ¿Qué tú te imaginas que hubiese pasado al momento de la independencia? No, es que en realidad es muy difícil, ya eso es algo muy subjetivo a nivel porque somos anti-haitianos, pero somos negros. ¿Cómo iban a ser las reacciones? Sí, es que es un tema muy delicado y tú puedes hacer suposiciones, pero no era posible. Y claro, o sea, dentro del proyecto haitiano había la intención de expandir y de incluir lo del creol y la cosa, y de imponer una serie, y lo de la tradición religiosa del vudú y todas esas cosas, pero había un proceso de búsqueda criollo muy fuerte, especialmente en la región del Cibao. Y por eso fue un periodo muy corto. O sea, en ese tiempo, imagínate, 20 años, o sea, 20, 22 años, era una cosa muy limitada. De hecho, ya se había dado un intento de independencia, la independencia efímera de Núñez de Cáceres y todo eso, que aunque eran gente con más orientación española que otra cosa, como todavía predominó mucho de la gente después de la independencia, y aún en 1865 con la restauración, también había una tendencia pro-español y pro-norteamericana, y otro pro-inglés, otro pro-francés. Todavía había poca definición y mucha contradicción entre las élites de poder en ese momento. Entonces, es muy difícil uno hacer esa suposición. ¿Hasta qué punto es la influencia de las religiones, tanto católicas como la que hoy y esta de los mitos, es tan influente en los carnavales? ¿Hasta qué punto eso es tan influyente? Mira, lo primero que el tema de lo que se llama
veces un poquito, con una carga un poquito despectiva, lo de religiosidad popular, que es una modalidad de religión y de práctica espiritual y de fe. Está muy ligada al catolicismo popular, eso que llaman catolicismo popular, también a nivel antropológico y sociológico. Es simplemente la influencia de la iglesia, de todo lo que son, digamos, todo lo que son la parte de referencia bíblica, las oraciones que se utilizan, los ritos y ese tipo de cosas, se dan en carnavales. De hecho, muchos carnavaleros le ofrecen su salida, su traje, su comparsa, su personaje a algún santo. O sea, y antes de salir a la calle, pues prenden su vela, tienen su vasito de agua y todo. Esa es la vinculación. Sea la Virgen de Altagracia, sea San Miguel, a todo ese tipo de cosas. Eso es una práctica. Y de hecho, bueno, hay una tradición en el caso de San Juan de la Maguana. Hay una comparsa que ha ganado los primeros lugares a nivel nacional, que son los brujos de San Juan, haciendo una recreación de esa tradición religiosa popular de San Juan, que de hecho hay todo un debate en estos días en las redes sociales, porque una influencer hizo una declaración de que eso debían prohibirlo. Esa comparsa acaba de participar en el carnaval turístico de Punta Cana y fue un escándalo. La gente se identifica mucho con esa recreación y la cosa, y la dramatización es muy buena. Y ha sido, te digo, o sea, gratificada y premiada por el Ministerio de Cultura por su propuesta. Y sin embargo, entonces la acusan de que eso es satánico, de que eso... El tema de la religiosidad popular a mí me parece que es una deuda también. Es una obligación que se abra un debate público en la República Dominicana. No son 3 y 4, ni cientos, ni miles de personas. Son cientos de miles. No puede ser que sean 2 o 3 millones de gente que tengan una afinidad con ese catolicismo popular y que igualmente como van a celebrar a la Virgen de la Altagracia o van a celebrar a cualquier otra tradición, el Santo Cristo de los Milagros, por ejemplo en Vallaguana, que se celebra la Virgen de la Mercedes, también en La Vega, en el Santo Cerro. Hay otra tradición que hay una peregrinación, quizás, no sé si ustedes la conocen o la han oído mencionar, es San Francisco de Asís. Es en la cueva de Bánica, en medio de la frontera. Es una cueva inmensa del tiempo de los indígenas y la gente llega ahí el día 3 de octubre y amanecen ahí adentro de esa cueva tocando salve, tocando palos atabales, tocando pericos ripiados, tocando comarca, que es otro ritmo del sur. Y ahí se amanece llevándole ofrenda y de todo, y unas réplicas que la gente hace, el órgano que tenga enfermo, sea la cabeza, un corazón, cualquier pieza del cuerpo, se lo llevan en cera artesanal, que la gente lo prepara y lo lleva y se arma como un altar popular. Estamos haciendo un documental sobre eso. Y el santo está en la iglesia, una iglesia colonial que hay en Bánica. Y católica. Católica, una iglesia del periodo colonial, y ahí está el segundo reloj del sol. El reloj del sol que se hizo después del de las damas, aquí de la ciudad colonial, está ahí, porque eso era un lugar importante de cruce entre la colonia francesa y la colonia española, y ha quedado esa tradición allí. El santo está en la iglesia católica, pero el día 3 tienen que sacarlo de la iglesia y llevarlo a la cueva, porque los feligreses, los seguidores de San Francisco de Asís, dicen que el santo apareció en la cueva, que no fue en la iglesia. Y ahí van a recibir su bendición. Mira cómo confluye. Oye, cómo se mezcla la religiosidad popular con la tradición católica institucional. Y en la mañana del día 4, entre el arzobispo de San Juan de la Maguana a la cueva, a darle una misa a todo el que amaneció ahí en trance, tocando toda esa tradición. Con atabales, con de todo. Oye, cómo la mezcla es sumamente completa. Entonces, a la gente hay que entenderla, y especialmente ahora que se está dando una práctica muy radical de cierto, digamos, especialmente algunas denominaciones de las más conservadoras de la iglesia cristiana, evangélicas y eso, que se están oponiendo de manera frontal a cualquier expresión de la cultura popular y del carnaval, incluyendo la prohibición del carnaval. Entonces, es un tema muy delicado que está pasando en el país. Nosotros le proponemos, yo pienso que el Ministerio de Cultura y Educación debe abrir un diálogo sobre ese tema, porque eso está establecido en la Constitución Dominicana. Entonces, son retos que tenemos pendientes. El Ministerio de Cultura, desde que lo crearon, nunca ha estado dirigido por alguien que realmente sepa de cultura popular y cultura dominicana, sino un elemento, un poeta, un escritor, un político. Ahora bien,
Hay una contradicción grave que yo veo, Roldán, entre la pureza de las imágenes religiosas y la impureza de las imágenes del carnaval, que tú dices que son religiosas, pero venden imágenes dantescas. Esa es una. Y la otra, la historia del Cristo de los Milagros. Yo estuve investigando y escribí sobre eso. Y estuve viendo que en cada país el Cristo de los Milagros tiene una historia diferente. Entonces, eso me lleva a pensar que como el origen de la iglesia, hablo de la católica, varias historias de santos y de esto y de lo otro no son más que historias. No, para mí no pasan de ser una historia. Porque tú vas a Monteplata y tú ves esa gran catedral del Cristo de los Milagros y alrededor, ¿qué hay? Una pobreza extrema. Pero los gobiernos van y gastan 500 millones, 700 millones en un edificio que nunca está terminado. Y cuando tú vas a misa, el padre te dice, faltan 2 millones para terminar esto. Y dura 20 años. Pidiendo para terminar eso. Que nunca lo van a terminar porque entonces tienen que dejar de pedir. Tú quieres investigar. Es que todas las religiones se fundamentan en mitos, en leyendas. O sea, imagínate, el que estudia cómo se construyó la Biblia, tú sabes, todos esos testamentos, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, cosas que se incluyeron, por qué se excluyeron. Otra serie, fueron humanos que intervinieron ahí, y los poderes políticos en ese momento. Entonces, el que estudia esa parte de la historia de las religiones se da cuenta cómo se construyen todos esos procesos y que nada, el ser humano por una dependencia, digamos, del tema de lo existencial y el tema de la espiritualidad, pues simplemente toma una opción o toma otra. Lo penoso es que las iglesias entre sí mismas se confronten de una manera radical por intereses económicos más que otra cosa, por control político. Eso es lo más doloroso, y que muchas de ellas ni siquiera propaguen lo que es el mandamiento fundamental de amar al prójimo como a sí mismo. Sí. Es una lucha terrible, y ahora hay una propagación que no solamente es espontánea de las iglesias. O sea, a mí me parece que hay una inyección fuerte a nivel internacional para propagar una serie de pequeñas iglesias de evangelio. De hecho, en un barrio, en una misma cuadra, tú encuentras 2 y 3 denominaciones en una pequeña casita alquilada. Diferente. Diferente y enfrentada una con otra. En los batalles también, como una manera de atomizar muchas de esas tradiciones. Entonces, es un tema que tiene un trasfondo político también. Mira, viendo el carnaval dominicano, sí. Significado de los colores, de eso que usan los diablos cajuelos, y los espejos. ¿Cuál es el significado en sí? Porque hay diablos cojuelos que no usan espejo, y hay diablos cojuelos que tú lo ves ataviado de espejo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra y lo del fuete? Mira, aquí hay una diversidad. Esa es una de las características fundamentales del carnaval dominicano, es la extraordinaria diversidad de personajes. De hecho, el diablo cojuelo es un elemento central, ¿verdad? Igual que otro personaje como el Roba la Gallina, Se me muere Rebeca, La muerte en Jeep. Esos son personajes fundamentales. Pero o el caso de Califé, que el Califé es el personaje, la conciencia crítica popular del carnaval. De hecho, eso venía que en la misma coyuntura hasta de la primera ocupación norteamericana, de 1916 al 24, se originó parte de esa. Había un personaje que se dedicaba como a decir cosas un poco encubiertas, tirando puñas. De ahí que viene lo del Calié. Y entonces, después surge más adelante ya la personificación con otra característica, con el frac negro y el sombrero de copa. Pero el caso es que, por ejemplo, en La Vega es el diablo cojuelo, ¿verdad? Pero en Bonao es Macarao, con características diferentes. En Salcedo también dice Macarao. En Santiago son los lechones. Tienen una careta totalmente distinta al caso, que no es esa parte satánica. ¿Por qué esa parte de lechón? Un lechón, una parecido a lo de un lechón, aunque algunos se parecen más a un pato. Alguna la forma de y según si es en el barrio de los Pepines o si es en los joyeros, unos tienen 2 cuernos, otros le ponen mucha pullita arriba. Ya fue evolucionando en otros lugares que le están poniendo vejiga, otros le están poniendo ya monumentos históricos. En Puerto Plata, que es una creación de un personaje más reciente, creado por jóvenes
y se llaman los taimáscaros. Y entonces tienen la careta, son réplicas de semíes, o sea, de los dioses taínos, son la careta. Tienen el traje, la capa y todo eso española. Y tienen todas las cintas de color y atrás representando las deidades africanas de la 21 División. Entonces, tiene la mezcla indígena, africana, española. Eso me gusta más. Entonces, son los taimáscaros, un personaje muy interesante, está dedicado este año, el desfile nacional, a Puerto Plata. Y tienen su desfile. ¿Cómo se llaman? Taimáscaros. Los taimáscaros, sí. Taíno con los. Taíno, sí. Vamos a la taimáscaros. pausa. O sea que es una mezcla compleja que tenemos en la cultura dominicana. Muy bien. Bien, Vamos a la pausa.